Hola, Denis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Fantástico, muy bien. Qué Encantado bueno. de hablar con vosotras. Hola. Sí, nosotros también. Yo soy Vale Ortega. Soy Vale. en Twitter Ujú. aparezco como Jackie. Yo fui una de las que te entrevistó por Space Ah, muy bien. aquella vez. Es un Aquella placer vez, muy bien. estar contigo de nuevo. También Igualmente, igualmente. nos acompaña Jude de Venezuela. Jude, levanta la manita. Y, Hola, Jude, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy y bien, también encantado. tenemos a Vane de Colombia, que está aquí también. Hola, Hola, Vane. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Gracias. Diferentes partes, ¿eh? Del Sí, mundo, muy así, bien. colonizando el mundo con Waternoon. Eso es. Total. Así Bueno, me gusta. nos gustaría que te presentaras a ti mismo y Ujú, también nos hablaras un poco sobre cómo te involucraste con Waternoon, si es posible, por favor. ujú, ujú. A ver, soy Denis Rovira, soy director, guionista. He hecho una película hasta ahora y varias series de televisión. Warrior Nun es una y aquí en España la llaman La Monja Guerrera. Eh, Sí. y aparte de esta serie, pues he rodado otras, ¿no? Como El Internado de las Cumbres o Bienvenidos a Edén, que la segunda temporada la estrenamos ahora en breve en Netflix. Y bueno, me considero un director que he hecho de todo, porque al final, siendo profesional de esto, pues hay escenas y secuencias de todo tipo y te tienes que amoldar, ¿no? Pero lo que más me apasiona a mí quizás sea el género fantástico, ¿no? O sea, me gusta mucho el terror, por eso inicié, o mi ópera prima es terror, lo que estoy escribiendo ahora a nivel personal también es terror. Terror en diferentes formas y subgéneros, ¿no? Por ejemplo, Warrior Nun también tiene algo de terror. Mis Ujú. capítulos tienen apuntes ahí como... Es dark fantasy, que es lo que me gusta, ¿no? Sí. Fantasía oscura y con elementos dark, pero a la vez tiene, bueno, elementos de terror, ¿no? A mí me gustó siempre mucho este proyecto cuando estaba rodando El Internado de las Cumbres, la segunda temporada. Quedaban unas semanas, ahora no recuerdo cuántas, pero igual mes y algo de rodaje. Yo estaba en el norte de España y recuerdo el momento en que abrí el mail y me había escrito Simon Barry, ¿no? Que yo en aquel momento pues no lo conocía, pero me quedé parado y digo, a ver, soy showrunner de Warrior Nun, está en Netflix, tal, dice, cómo estás de fechas para rodar unos capítulos de la segunda temporada? Y yo, wow, digo, esto es too much. Entonces, ya había visto la serie la primera temporada y me parecía una serie muy potente, internacional, y a la vez, como rodada en España, me sentía muy identificado, ¿no? Así que nada, acepté directamente. Fue un momento rápido de, venga, sí, claro, sí, tal. Y luego ya una llamada posteriormente con él. Y bueno, muy bien, la verdad. Estoy muy contento de cómo fue todo, de que la confianza que me dio y él, su productor, ¿no? Y Netflix para que dirigiera el capítulo 5 y 6 de esta segunda temporada. Sí, me acuerdo que ya has mencionado un poco respecto a esto en el Space, Sí. y creo que es un buen tema para comenzar. También, em, bueno, Jude, ¿quieres continuar con la siguiente pregunta, por favor? Bueno, sí, ¿cómo llegaste a la parte de la dirección y cómo lo involucraste con Warrior Nun, ese tema directivo que tú tienes? A ver, yo antes de estudiar comunicación audiovisual en la UAB en Barcelona, que es una licenciatura cercana al cine, porque se estudia, bueno, de todo, radio, televisión, cine, muy teórico, pero bueno. Yo había hecho algunos cortos. Yo arranqué haciendo cortos con amigos, de forma muy amateur, en Cambrils, donde viven mis padres, cuando tenía 14 15 años, ¿no? Entonces ahí hice mis primeros cortos antes de ir a la universidad, ¿no? Y bueno, todo ya te digo muy amateur, pero yo tenía claro que quería dirigir cine. Pero en ese momento, antes de estudiar y todo, yo tenía un grupo de música, entonces me debatía entre la música o el cine, y quería ser
¿no? Parte del mundo de la música, del rock, y en ese momento, pues, no sé, tuve que elegir también, porque es una cosa u otra. Tienes la banda, tocas y dices, bueno, yo creo que cantaba bastante mal, tocaba bastante mal y creo que decidí bien irme al mundo del cine y creo que lo puedo hacer mejor, ¿no? Que como cantante. Pero es la espina esta que me quedó clavada, ¿eh? O sea, siempre digo que estoy haciendo cine, pero me hubiese gustado dedicarme a la música, ¿no? También. Y nada, fue eso. Luego ya, después de mis cortos, al estudiar la carrera, ya fui directo a rodar más cortos. Creo que el mundo del cortometraje es fundamental para cualquier director y animo a todo el mundo, directora, a director, directora, a hacer cortos, a rodar, aunque sea con poco dinero, es fundamental para crecer, ¿no? Como creador. Y luego aceptar encargos, es decir, a mí me ha pasado que he dirigido series, he dirigido mucha publicidad también por todo el mundo, y todo era con el objetivo de llegar a hacer mis historias, mis películas o algo que me moviera, ¿no? Al final es rodar. Rodar es igual aquí que en Estados Unidos, que en Colombia, que en México. Lo mismo es rodar una publicidad que un anuncio, que una película. Es el mismo proceso con diferente gente. Obviamente estás con un material distinto o un guión o una creatividad, pero enfrentarte a eso, a la cámara, a la presión, al actor, a la actriz, es importante que se haga en distintos ámbitos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tocar mucho de todo. Entonces, bueno, pero siempre he tenido claro que quería dirigir y bueno, y me ha llevado a esto, ¿no? En cuanto a Warrior Nun, pues bueno, creo que cuando me llegan los guiones también, Simon, recuerdo que me dijo, antes de mandármelos, dice, estoy pensando en el bloque 3, o sea, esto va por bloques, normalmente el sistema americano, el 1, el 2, ¿no? Es el primer bloque. Ujú. Y a mí me tocó el capítulo 5 y 6 y me dijo, voy a darte estos capítulos que tienen como más, no más acción, porque al final siempre hay en cada capítulo una secuencia grande, ¿no? De acción, pero sí que Sí. tenía ese punto como más dark, ¿no? Que a mí me ha llamado siempre la atención. Y me dijo, esto es como The Empire Strikes Back, ¿no? O sea, queremos que en este bloque, bueno, ya se ha visto la serie mucho, ¿no? No estamos haciendo mucho spoiler, pero queremos que el final quede muy abajo, como los protagonistas muy en situación crítica, ¿no? Para que luego el Sí. final pueda remontar, ¿no? Eso es increíble porque Simon como showrunner lo tenía muy claro, ¿no? Y hay violencia, hay acción, hay momentos muy emotivos, pero queremos que pongas tu personalidad, ¿no? Dentro de lo que es la línea de la serie, pero queremos que seas tú haciendo tu movida a tu estilo y eso es lo complicado, ¿no? Hacer algo personal y a la vez que no se vaya de la línea general, ¿no? Que controlaba Simon y que obviamente hay una serie que tiene una personalidad y tú vas a dirigir unos capítulos, ¿no? Y me encantó la experiencia, la verdad. Sí, de hecho sí se nota mucho el cambio de lo más dark en estos 2 capítulos. Creo que también te lo había mencionado, el hecho Sí. de cómo jugaste con ese aspecto, las escenas, las tomas como generales. Creo que Ujú. me saltó a mí, cuando lo estaba viendo, dije: "Esto no lo había visto antes". Y se me hizo Sí, muy interesante la forma en cómo abarcaste todas estas secuencias, la de la madre claro. superiora, la Ujú. caída de Eva, esa famosa caída que a Sí, todo el mundo nos traumó mucho. Entonces, muy brutal. sí, en lo personal, todos estos elementos como más oscuros, como tú mencionas, creo que sí lo hiciste excelentemente ahí justo en Gracias. el blanco y Sí. realmente son de mis favoritos de la segunda temporada por todas estas escenas de acción, que como dices, siempre ha habido a lo largo de los capítulos, pero creo que en específico los tuyos son los más terroríficos, por así decirlo, más como que más lo sientes así como más profundo en tu corazón, que casi Yo, me yo hizo llorar. diría que son como que, y perdón que te interrumpa, es que yo diría que son como que momentos más tensos, porque Sí, además es que o sea, digamos como que uno como espectador, tú lo vas viendo y lo vas sintiendo de cierta forma. Entonces, cuando llega ese momento,
se siente como que si perdiste la esperanza, como que ya va, ¿qué pasó aquí? Todo se vuelve caótico y eso hace que la parte final sea aún más épica, como que, Claro, wow, por fin, por Sí, fin ves luz después de todo esto. Entonces es súper impactante y eso también emociona. Sí, 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 mucho. sí. Totalmente de acuerdo. Sí, esto está muy diseñado, ¿no? Desde la cabeza de Simon. Es decir, de alguna manera, claro, bueno, además depende mucho de los escritores, ¿no? Las escritoras también, el estilo y la serie arranca quizás, claro, tienes que introducir personajes, otra vez la situación, ha cambiado la situación de los IES, están en un momento crítico, hay una matanza de los propios centros de OCS, entonces de alguna manera es como que se van quedando solos, ¿no? Los personajes, ¿no? Sí. Hay un entrenamiento de Eva, siempre en secreto, va creciendo tanto Edriel como los seguidores de Edriel, y cuando llega el momento del 5 y el 6 es como que están en plena eclosión, ya se están enfrentando, ¿no? Y hay momentos muy catárquicos, ¿no? De situaciones muy tensas. A mí me gusta mucho el thriller, el suspense, entonces lo que decíamos, de intentar meter elementos que no son necesariamente, o sea, sí, buscar elementos de otros subgéneros y mezclarlos, que a mí me resulta muy gratificante, ¿no? Y el espectador creo que también. Eh, pero luego, por ejemplo, hay que ir moldeando para que no sea demasiado, ¿no? Demasiado, hay momentos de war, hay momentos distendidos. Creo que es una serie que juega muy bien a eso, ¿no? Pero es verdad que el 5 y el 6 son capítulos impactantes, ¿no? El final, por supuesto que también. así es. No, no es el final. Bueno, Denise, continuando pues con otra de las preguntas, y es muy común para nosotros, el director pues es quien dirige, pero en realidad, ¿cuáles son las responsabilidades de un director? O sea, recibes el guión y a partir de ahí, como, ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿Cómo estructuras todo esto? En una serie, ¿no? En una serie como Sí, Warrior Nun. A ver, primero y principal tienes que saber dónde estás. Es decir, Warrior Nun es una serie con unas características muy particulares, con una segunda temporada cuando me llega a mí, los actores, las actrices saben muy bien el personaje cómo va, hay un showrunner, como decís, ¿no? Simon Barry. Entonces, bueno, primero con mucho respeto, ¿no? Te lees el guión y dices, bueno, luego te piden opinión, ¿no? Y el guión se reescribe en base a lo que tú crees que puede mejorar, si es que ellos opinan lo mismo, tanto el showrunner como los guionistas. Primero y principal, reunión con showrunner, estas son los guidelines, puedes ir por aquí, libertad por allá, y es un trabajo solitario también, pues muy acompañado, ¿no? De alguien como Simon Barry, que es un genio además, pero a la vez sientes esta responsabilidad de, bueno, ahora me toca a mí dirigir estos dos capítulos, que no eran nada fáciles tampoco. Responsabilidades, obviamente, tratar con el cast, ¿no? Con el reparto. Yo personalmente tuve una entrevista con cada uno de ellos, que me lo agradecieron, de, oye, mira, me encanta esto del personaje, yo iría por aquí, ¿qué opinas tú? ¿No? Todos tenían muy claro cómo era, pero esta segunda temporada les ponía en una situación distinta, ¿no? Y todos, bueno, pues comentaban con pasión y con ganas pues, el tipo de escenas que hay, y yo les comentaba pues, que quería, ¿no? Que pensaba que podía ser mejor para cada momento. No hubo ensayos, es decir, eso es un tema que ya a mí me gusta, pero cuando vas a un ritmo muy frenético por bloques, ya llega un momento en que también como lo tiene muy por la mano, perdón, entonces ensayaba previo a cada escena y eso es importante, el ensayo, la dirección de actores y el lidiar con el equipo, ¿no? La cámara, los técnicos, determinar qué elementos son los importantes en cada departamento, arte, vestuario, a pesar de que ya vienen del bloque 1, 2, tienen las directrices, ¿no? Pero hablan contigo, entonces te enseñan cómo va esto, cómo va lo otro. Oye, mira, en tu capítulo vamos a introducir, no sé, un arma nueva, ¿qué te parece? Esta, la otra. Y tomas una serie de decisiones y rodar, estar en el set. Eres el máximo responsable junto con tu ayudante de dirección, el VP.
Yo tuve la suerte también de tener pues, a mi lado a David Hayter, que es el guionista del capítulo 6 y de otros. Y es un fenómeno, un escritor increíble. Y bueno, pues estás bien acompañado, pero al final es ese peso, ¿no? El que tienes tú de decidir. Tienes un guión y tienes que ponerlo en práctica, poner en imágenes ese guión, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ya te digo, es curioso, es mucho trabajo previo, en mi caso, mucho trabajo de dibujarlo todo. Ahora quería publicar algunos storyboards que tengo de algunas secuencias que no he podido, no he tenido tiempo de hacer, pero lo tengo todo muy claro. Luego con los actores que tienen muchísimo talento, ¿no? En esta serie, entonces Sí. te dejabas llevar también un poco, dándoles directrices, pero también improvisando. Son técnicas que hay que saber utilizar, pero no sé, fluyó todo muy bien en este caso, ¿sabes? Al final funcionó muy bien todo. Y que se refleja realmente en el resultado. O sea, involucras totalmente en esos dos episodios, Claro. como ya lo vimos. Súper bien. Gracias. Retomando un poquito lo que nos decías, ¿recuerdas algo en particular que te hayan dicho en las entrevistas que les hiciste a los actores cuando los conociste? Como en ¿Qué les general, dije? que ellos te dijeran a ti respecto a sus personajes, que algo que te haya saltado mucho en esa entrevista que les hiciste. Uf, no, a ver, fueron entrevistas cortas, tampoco. Yo quería saber si tenían alguna duda, ¿no? Es decir, Sí, y cómo veía el arco de los personajes. Por ejemplo, no sé, Gillian está en momentos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, o sea, Gillian, ¿no? sí, Tecla. Ha perdido a su hijo después de la primera temporada, está en un proceso como buscando encontrar el camino y de repente se encuentra que viene el OCS a su casa. En fin, tengo estos capítulos donde van a buscar con Michael que vuelve. O sea, imagínate el caos mental, es muy complicado de asimilar. Y eso no había sucedido antes, era un personaje muy distinto, ¿no? Entonces, sí, hablas de los arcos del personaje en ese momento, ¿no? ok, E iba igual, ¿no? Con Alba o con Lorena, ¿no? Esa transformación de Lilith hacia este ser con alas, ¿no? Demoníaco. Claro, ahí sí me acuerdo con ella que hablé mucho de este proceso, ¿no? De transformación kafkiano, sí, de transformación. sí, Y le enseñé ahora no recuerdo, referencias también que tenía, imágenes, sí. Pero bueno, ya te digo, analicé un poco el guión, ¿sabes? No, tampoco mucho. Ellas tienen muy claro el personaje, ¿no? Entonces fue un placer. Y luego quizás con el que más hablé, también lo conocía personalmente porque él es de Salou y yo soy de Cambrils, son pueblos vecinos y nos conocíamos. Es William Miller. Teníamos una relación más con él que tuve mucho, porque al final, tanto el capítulo 6 en la catedral, ¿no? sí, Con el Papa y todo lo de Edriel, pues tenía un peso específico. Y con él hablé mucho, recuerdo. Estábamos en el mismo hotel, quedábamos a veces para hablar y bueno, pues hablas del personaje y ya te digo, o sea, hay gente también, hay actores que les gusta hablar más, ¿no? Sobre el Sí. personaje y hay otros que, bueno, lo tienen muy claro y van al set con las lines muy bien aprendidas, con el personaje en forma, pero bueno, mantienen un poco más quizás la distancia, ¿no? A la hora de. Hay que respetar todas las formas, ¿no? Y luego hay que ver claro, cómo eso, por mucho que hables con alguien, al final cuando das motor, primer take, ¿no? Pum, y ves, pues bien, iría por aquí, por allí. Tienes que acabar. Todo se reduce en el set, ese momento enfrente de la cámara, ¿no? Todo lo que hablas antes está bien, Sí. pero evidentemente lo importante es el momento en que das motor y rectificar si hay ciertas cosas, ¿no? O tratar de mejorar. entiendo. Así es. Retomando la pregunta, entonces, ¿confías más en tu equipo para inspirarte o llegas más como con tu visión?
y ya es como que la aplica. Sí, a ver, yo voy muy con incluso el shooting board, lo que son los dibujos hechos, muy Ujú. claros, ¿no? Y suelo rodar aquello. También me ciño al momento a ver qué pasa, improvisar un poco y rara vez cambio los planos, por ejemplo, ¿no? A nivel de visual lo tengo muy claro. A nivel de inspiración, por supuesto que me escucho, opino, ellos opinan, ellas opinan. Había figuras muy importantes en Warrior Nun, como por ejemplo Bárbara Pérez Solero, que era la production designer, que es la persona que diseña todos los sets, ¿no? La catedral, va a ser así. O la terraza, aquella del castillo donde Lilith va con Adriel, ¿no? El momento este romántico de las alas, ¿qué hay alrededor, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo veo antorchas, yo veo no sé qué, es siempre un diálogo con el equipo, ¿no? Y a mí me encanta porque creo que cada uno aporta lo suyo y es lo mejor rodearte de gente que sabe más que tú en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Stans, impresionante, ¿no? Kuko, Usin, Lee, toda esta gente que se dedica a esto, a diseñar peleas, bueno, fue impresionante, impresionante el equipo, o sea, el trabajo en equipo, ¿no? Las reuniones, oye, mira, yo lo veo así, yo lo veo más callejero, lo veo más, no tanto arte marcial, lo veo más sucio, ¿no? La masacre, por ejemplo, que estaba escrita como una masacre, algo muy brutal, con los cuchillos, ¿no? Ujú. Sí. En el hotel, pero lo veía sucio, lo veía, ¿sabes? Como una cosa, una pelea casi sin control, ¿no? Que es lo que acabó pasando. Claro, eso hay que diseñarlo, no puedes ir ahí a ver qué Ujú. pasa, ¿no? Y hay Ujú. mucho trabajo detrás del equipo que sabe cómo expresar o llevar a cabo eso que tú tienes en la cabeza, ¿no? En la mente, porque saben mucho de esto, ¿no? Sí. El tipo de peleas que hay, cada capítulo tiene un tipo de, bueno, arte marcial o llámalo tipo de pelea, ¿no? O más street, o más, no sé, se utilizan, ¿qué? ¿Solo los puños, las piernas o de todo? ¿Van por el suelo o no van por el suelo? ¿Saltan? ¿Qué hacen, no? Todo esto es un diálogo con el equipo, ¿no? Con gente especialista. Total. Maquillaje, lo mismo. O sea, no puedes ir con, yo sé todo de todo y esta es mi Ujú. visión. Bueno, sí, pero a mí me gusta escuchar y obviamente aceptar las ideas que son buenas y mejores, ¿no? Hay que ir con humildad y simplemente pues Exactamente. es un trabajo muy complejo como para ir solo por ahí diciendo yo sé de todo. Sí, pues Bueno, muchos No, áreas que abarcar que creo que esto también es lo que la hace también una serie tan grande y tan bien hecha y tan bonita, de que entre todos hubo como esta excelente comunicación para poder dar el mejor resultado a nosotros, que somos los que lo vemos y realmente lo disfrutamos mucho. sí, claro, total. sí, sí. Totalmente. Y Además, luego la postproducción, por ejemplo, ¿no? Perdón que te he cortado, pero no, la empresa Embassy que vino con un jefe de postproducción o un par de personas y estaban a tu lado, ¿no? Es impresionante cómo tú trabajas sobre nada, es decir, a veces es un croma, un fondo verde o las alas te las tienes que Ujú. imaginar así, o sea, Sí, sí. es complicado. Warrior Run fue como el ejemplo perfecto de una producción casi al estilo Hollywood, ¿no? Sin ser un presupuesto de una grandísima producción Marvel, pero tenía de todo. Cada Ujú. departamento era muy profesional, un gran equipo y te daban el apoyo, ¿no? Por eso se pudo rodar esto, ¿no? Si no, era imposible. Era muy ambicioso, ¿no? Sí. bueno, Total. no, y se ve que todos colaboran en lo que saben y se unen precisamente con, como que con ese fin común. Entonces, de verdad que hacia donde uno ve, todos están súper comprometidos con que Warner no saliera bien y realmente se nota. Sí, 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 sí. Ya te digo, no fue un rodaje fácil, ¿eh? Pero sí que el equipo, yo creo que, vamos, fue a por todas y siendo una serie complicada de rodar, siempre el enemigo número uno es el tiempo, ¿no? El tiempo que tienes, que es dinero. O sea, al final, si tienes, yo qué sé,
X días de rodaje por capítulo no es lo mismo que tener la mitad, ¿no? Entonces, Ujú. el tiempo es el factor determinante. ¿Cuánto tiempo tienes para rodar las cosas, ¿no? Y a partir de ahí el equipo va a muerte con esto y sacas el máximo de provecho. Claro. Ahora, con respecto a la parte, a la relación que tienes con el showrunner, cómo se manejan? Es decir, ¿cómo te manejas tú como director y la visión que tendría Simon en todo caso? O sea, ¿cómo llevan esa parte para dirigir los episodios? Sí, a ver, él es un showrunner también especial en el sentido de que él dirige también los últimos capítulos de la primera temporada y los dos de la última. Tiene su trabajo también como director, pero es una persona muy generosa y está encima de todo y desde el primer hasta el último día estuvo ahí, ¿no? O sea, en muchas reuniones, haciendo horas por un tubo, ¿no? Y encima preparando sus capítulos. Aprendes mucho de él y ves que tiene todo muy claro, ¿no? Y dentro de unos límites, bueno, tú te mueves por aquí como un poco quieres dentro del guión. El guión tiene que salir, es esto lo que queremos, es esta la serie, cada escena, esto es lo que hay que rodar, ¿no? A partir de ahí, muévete como quieras, ¿no? Si quieres hacerlo en un plano, o 5, o el actor aparece por la puerta, o aparece por ahí, o está sentado en una silla, o el tono, el acting también. Hay variantes, ahí obviamente puedes manipularlo, ¿no? A tu conveniencia o con tu estilo, pero hay un guideline. Y Simon es una persona que tiene todo muy claro, ¿no? Y te decía, mira, esto Ujú. sí, esto no. Y luego tienes un dinero y un tiempo, es lo que decimos, ¿no? Denis, tienes tanto, tú mismo. O sea, esto hay que hacerlo en 2 días. En 2 días, ¿no? Dices, ¿cómo hago esto, no? Sí. Entonces, claro, pues es parte del proceso creativo. Está muy bien tener a alguien como Simon, es decir, que es como el pater, ¿no? Del proyecto y lo sabe todo de los personajes. Oye, tienes una duda, ¿esto cómo lo harías? Yo no sé si ir por aquí, te la resuelve en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, tienes tu libertad, él me daba libertad. O sea, como quieras dentro de estos límites, ¿no? Claro. Claramente, aquí no puedes poner 2 explosiones porque no tenemos el dinero, o si las quieres poner, vamos a tener que quitarlo de otro lado, ¿no? O sea, es compensar. Sí. Ok. Digamos que en complemento a esto, hay una limitación de presupuesto, de tiempo y lo demás. ¿Cómo se filma o cómo diriges un episodio? ¿Por ubicación? ¿Como primero esta ubicación o vas entre los sets? ¿Vas y vuelves o cómo es como se dirige? Claro, en el caso de Warrior que eran bloques por director, pues normalmente ya piensan un poco a la hora de escribir en esto. Es decir, va a venir un director o una directora, va a estar X tiempo y va a hacer este recorrido, ¿no? El bar de no sé qué, las calles de no sé cuánto. Aquí pues lo agrupas, ¿sabes? Lo agrupan. Pero, por ejemplo, yo con Simon compartía, por ejemplo, la catedral, ¿no? La catedral arranco yo con la catedral de Adriel, todo aquel lío de pelea y después de la muerte del Papa y tal, y luego él también volvió a ese sitio con los capítulos finales, ¿no? Que hay una adoración y Ujú. hasta que se meten en los túneles, en fin. Entonces, hay que volver a los sitios, ¿no? Claro. En función de... Y la historia, lo bueno que tiene ir por bloques, a mí me encanta porque va en orden de historia. O sea, no Sí. empiezas rodando el final, que eso me ha pasado a mí en otras series. Y es muy difícil. No, día 3 se está rodando una secuencia del capítulo 7, ¿entiendes? Ujú. De la mitad del 7. Es el día 3 de rodaje, ¿no? Dices, espera un momento. Vamos a ubicarnos un poco, ¿no? Hay que rodar Sí, el sí. final de la serie hoy, ¿no? Y es así, a veces no hay piedad. Es lo que hay en función del presupuesto, del schedule, de la producción. Y en España, por ejemplo, se rueda mucho en seguido, o sea, no en seguido, no en bloques. Es decir, el director tiene, yo por ejemplo en Bienvenidos a Edén tenía 4 capítulos, luego acabé dirigiendo 4 y medio, ¿no? El 1, el 2, estás 15, 13 semanas rodando. Aunque no ruedes ese día, te estás preparando, hay otro director que rueda lo suyo, Ujú. estás en un proceso larguísimo.
larguísimo. En Warrior Nun fue por lo que es. Entonces iba, rodaba mis días, ya está. ¿Sabes? Es muy diferente. A mí me gusta más porque va en la evolución de la historia. ¿Me entiendes? Yo ruedo dentro de esos 2 capítulos, sí que hay saltos temporales. Igual ruedo el primer día, el final del segundo, pero bueno, tienes un margen, ¿no? Sí. No son 8 capítulos y vas saltando de aquí a allí, que es lo que suele pasar. Es Sí, sí. muy complicado, ¿no? Claro. Y me imagino Sí, que eso también ayuda a que se manejen mejor los tiempos entre los capítulos y que sea más fácil claro. de hacer Y para los actores, cosas. sí. Claro, Sí, para el cast es fantástico poder ir en orden, ¿no? Un poco. Es decir, arrancamos por el principio de la historia, ¿no? Luego en cine, por ejemplo, hay directores que se encaprichan, ¿no? O rodan todo en orden cronológico. Eso es un 1% de la gente, ¿no? Es muy caro rodar. Ujú. Imagínate, ¿no? Pues la historia tiene un orden determinado, pero vas en orden de la historia y vuelves a los sitios y eso solo se lo permiten a directores muy concretos. Almodóvar lo hace así, Ok. creo, ¿eh? No tengo la certeza, pero muchas veces va en orden. Bueno, sabes, al final son métodos, pero hay que ser Total. prácticos. En la televisión hay que rodar rápido y sí. práctico. Ok, sí. Tenemos otra pregunta referente al capítulo 5. Muy bien. Dice, ¿de quién fue la idea, más bien cómo surgió la elección de esta edición de cambiar la entrada cuando va Eva, Vi y Miguel al hotel de cámara lenta a velocidad máxima? Hay un como espacio que preguntan, ver la edición jugar un papel tan activo en el humor del programa fue muy inspirador. Sí, a ver, esa secuencia en el guión ya pone slow. Significa o cámara lenta, sí, cámara lenta básicamente, slow motion, ¿no? Pone que entran ellos 3 en cámara lenta y que luego la recepcionista hace un comentario, entonces ahí se genera el humor. Estaba, en este caso, muy marcado en esta secuencia. Hay otras veces que no. O sea, simplemente que la cámara lenta es un elemento que utilizas a nivel narrativo, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar de repente planos a cámara lenta o depende de lo que quieras transmitir, ¿no? Pero en el caso del hotel sí que estaba en guión. Estaba en guión. Y el humor está. Luego los actores también juegan un papel importante, ¿no? Pero está. Y querían que estuviera el humor para descargar un poco lo que decíamos, ¿no? La violencia, todo el drama, todo. Sí, sí. Claro, como que por un lado está todo este caos y por acá no ha pasado nada, estamos subiendo el ascensor con musiquita. El contraste total. Sí. Sí, sí. Bueno, si es que realmente todo lo que va sucediendo tiene siempre momentos como de tensión y momentos de humor y también eso ayuda a que uno como que relaje un poco también todo lo que ha sucedido y que puedas procesar todo lo que sucede, todas Claro. las cosas que pasan. Entonces, sí, 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 sí. de verdad, súper, Respiro, súper bueno. respiro para la Un audiencia. respiro. Sí, 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 total. total. Es importante, es importante. Incluso en las películas de terror, ¿no? Que no puedes estar todo el rato aquí. Sí, De hecho, el Sí, terror y la tensión funciona cuando haces la distensión, ¿no? De repente no te lo esperas, boom. sí. O al exacto. revés, de repente todo el rato tensión, tensión y para de golpe, ¿no? Y es como un alivio, ¿no? Es jugar con los tiempos, que muchas veces se consigue luego en el montaje, ¿eh? Quiere decir que tú vas rodando, lo tienes en la cabeza, más o menos cómo va a quedar y lo tienes dibujado, pero el montaje es la fase final donde juegas con la música, estiras los tiempos, Ujú. mantienes la tensión hasta límites que ya no puedes más. En fin, es muy interesante. Ahora, aquí continuando con ese episodio 5, ¿qué tal la experiencia de grabar esa última escena del episodio? Bueno, es lo que comentaba antes con el tema de las alas, no era fácil de imaginar, tenías un 3D y tenías un previs, ¿no? De cómo iba a quedar más o menos, y bueno, más o menos, más que menos, porque está muy diseñado, hay 3D por medio,
había una aprobación antes, ¿no? Incluso creo que de Netflix, en fin, no sé en qué estadio, pero bueno, a ver, sobre todo para la actriz, o sea, para Lorena, en ese momento de sufrimiento y éxtasis, porque para mí es un momento no solo de dolor, ¿no? Sino de revelación, casi empoderamiento, ¿no? De ella como personaje, como mujer, de repente cobra una fuerza que estaba dentro, ¿no? Y esa alianza con Adriel para mí es fundamental en la historia, ¿no? Esa alianza del mal, ¿no? Digamos, entre comillas, que a mí me parece un momento fantástico, ¿no? Que resume eso que me gusta a mí del dark fantasy, dramático, tiene ese momento romántico, pero a la vez como que tiene peso, ¿no? El momento. Y sí, se jugaba un poco con la sensación esa, el contraste entre dolor y éxtasis, ¿no? Algo muy de dentro, como desde que te desgarra animal, ¿no? Y entonces ella empezaba a gritar. No fue fácil, o sea, no es una escena fácil, porque para el actor o para la actriz empezar a imaginarte, ¿no? Y gritar, y aquí me van a salir unas alas, y no sé qué. Pero bueno, te digo, salió bien. La verdad es que estuvo todo muy, muy bien. Me acuerdo que fue un momento, hacía frío, poco tiempo también, ¿no? Sí. En el lugar aquel con el fuego y tal, y había que rodar rápido, ¿no? Pero sí que, bueno, pactando con el cast lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y un poco imaginándonos el final con la supervisión de la persona de Embassy allá al lado. Eso sí, oye, mira, abre un poco más el cuadro, ¿no? Que las salas son más grandes, ese tipo de Claro. cosas. Un trabajo en conjunto, sí. ¿No? Y también es interesante porque esa parte es como que como un cambio que genera precisamente en ese personaje de estoy perdida a, oye, mira, sí Claro, soy, o sea, es como encontrarse a sí mismo también. claro. Sí, sí, Entonces, sí, totalmente, súper totalmente. interesante. Eso es como de repente cobra sentido todo lo que había ella experimentado y se vuelve en un ser con un poder brutal, ¿no? Sí, Que va a enfrentarse a Eva y decir, aquí estoy yo, ¿no? Me teníais como invisible, ¿no? Dentro de la organización y ahora tengo yo mi rol y tengo el poder, ¿no? Y claro. es un cambio, sí, 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 es un antagonista que ya lo era de alguna manera, pero había sufrido mucho y todavía le tenías estima, ahora de repente se convierte, bueno, es como yo creo que es un poco también haciendo el símil al joven Darth Vader, ¿no? Ese tipo de personajes de que de repente cambian, ¿no? Y dices, uff, ahora Sí, entiendo, total. ¿no? Esto Ok. por dónde va. Una evolución de personaje interesante. Claro, claro, claro. Está muy bien ese momento. Ok. Tenemos una pregunta de los fanáticos, de los fans, y es con relación al episodio 6, cuando vemos que la Madre Superiora abraza a Eva y a Vi. Ujú. Se ve de fondo, antes de que salgan a la batalla, cómo fue la dirección dada a las actrices pues, en ese momento y qué es lo que la Madre Superiora les dice a ellas, porque pues nunca supimos, solo se ve ahí de fondo. Sí,